Después de un duro día de trabajo, salí de la oficina, con las únicas ganas de tumbarme en mi cama y de dormirme para siempre. Al haber hecho horas extra, ya no pasaba ningún autobús por la parada en donde siempre me solía subir, por lo que no me quedó más remedio que andar 20 minutos en donde se ubicaba la parada de los trenes, ya que era el único medio del que disponía para poder volver a casa. Y todo por ese maldito coche que decidió saltarse el semáforo, dejando mi coche totalmente inservible, y hasta el mes siguiente no iba a poder tenerlo de nuevo. Cansado, conseguí llegar hasta la parada de trenes, en la cual estaba solamente yo. Al mirar la cartelera de paradas, pude observar que estaban ya todos los trenes aparcados. Enrabiado, maldije el haber hecho horas extra, dándome la vuelta para asimilar la ruta que me esperaba andando hasta casa. Cuando de repente, pude escuchar lo que era un tren deteniéndose tras de mí. Rápidamente, me giré, extrañado, ya que se suponía que no quedaban trenes disponibles. No sé cuánto tiempo me quedé estupefacto viendo el tren, el cual se veía algo deteriorado. No obstante, lo relacioné con que sería un tren antiguo, y procedí a subirme en este. Por suerte, pude ver que se dirigía justo a donde estaba mi casa, así que me quedé en él, cerrándose las puertas de este. A mi alrededor no había nadie, era la única persona en todo el tren, cuando de repente, se activaron los altavoces del tren, pudiendo escuchar una voz grave que asumí, era la del conductor, pero lo que éste dijo, me heló la sangre. Bienvenido al tren del inframundo, este tren te llevará justo a donde necesites, pero para ello, deberás seguir ciertas reglas, si no, el tren te llevará al peor sitio que puedas imaginarte, en donde sufrirás por toda la eternidad. El contador de personas que no pudieron llegar a su destino actualmente es de 46. Si deseas llegar a su destino sano y salvo, como mencioné anteriormente, deberás de seguir unas reglas, las cuales, voy a decirte una única vez, por lo que le recomiendo que se las apunte, o las recuerde muy bien. Regla número 1. Durante los primeros 5 minutos desde que termine de decirle las reglas, estará totalmente a salvo. Utilice este tiempo para aprenderse las reglas, además de mentalizarse, pero cuando pase este tiempo, deberá de estar en un asiento impar. Regla número 2. Si durante el trayecto, se apagan las luces, deberá de subir las piernas al asiento y quedarse así sin hacer un mínimo ruido. Podrá escuchar cómo se abren unas puertas y escuchará algo en su mismo vagón. Ignore cualquier sonido y repito, no haga nada de ruido hasta que se vuelvan a encender las luces. Regla número 3. Si en una parada que haga el tren, se sube una anciana con ropaje negro, no entable una conversación con ella, por mucho que ésta insista. En cambio, si es una anciana con ropaje blanco, puede preguntarle lo que usted deseó que le responderá con total sinceridad, pero el número de preguntas no deberá de ser mayor al número de su asiento. Regla número 4. Si el tren se detiene en un túnel, escóndase en otro vagón antes de que él llegue. Regla número 5. Cuando el tren se ponga en movimiento, no mires el otro vagón, da igual lo que escuches que esté sucediendo ahí. Si tienes auriculares, puedes utilizarlos para ayudarte. Regla número 6. Cuando el tren vuelva a pararse, pero esta vez en una parada, podrás volver a tu vagón si lo deseas cuando éste se ponga en movimiento. Regla número 7. Cuando llegues a tu destino, asegúrate de que la parada es realmente la que es, si no, espérate a la siguiente. Tras decir esa regla, la voz se cayó, poniéndose el tren en movimiento. Yo, algo confundido, me levanté del asiento, verificando el número de este. 5, era impar. Tras eso, me senté, y empecé a apuntarme cada regla que mencionó esa voz en un blog que tenía del trabajo. Cuando las tenía apuntadas, miré el reloj, 10 minutos habían pasado, y de momento, todo estaba tranquilo. Empecé a pensar que igual era una broma con cámara oculta, y empecé a buscar la cámara. Pero tonto de mí, rápidamente me di cuenta de que no era una broma, debido a que se apagaron todas las luces en el tren, teniendo como iluminación solamente las luces de los túneles por los que pasábamos. Podía notar el sudor frío corriendo por mi cara, pensando en qué era lo que tenía que hacer, al mismo tiempo, que escuché una puerta del vagón de mi izquierda abrirse, oyendo una especie de gruñido en el otro vagón.
Lentamente, tratando de no hacer ruido, empecé a subir las piernas a la silla, mientras escuchaba pesados pasos entrando en mi vagón. Cuando estaba en posición de ovillo rezando porque esa cosa que estaba en mi vagón no me notase, pude ver más o menos la silueta de esa cosa. No tenía ni ojos ni nariz, pero sí que tenía grandes orejas, las cuales era obvio que utilizaba para geolocalizar a sus presas. Pensé que había pasado una eternidad, cuando aquel monstruo se dio la vuelta para irse, cuando noté como de mi bolsillo se me resbaló el bolígrafo que usé para apuntar las reglas. Totalmente a ciegas y rezando por poder alcanzarlo, moví la mano hacia donde yo supuse que iba a caer el bolígrafo, con la suerte de que así fue, haciendo un ruido mínimo. El monstruo, obviamente, lo escuchó, girándose en mi dirección, escuchando atentamente por si realizaba otro ruido, lanzarse a por mí. Me quedé como una estatua, rezando por salir de esta, y así fue. La bestia se cansó de escuchar y se retiró, cerrándose la puerta tras de sí e inmediatamente las luces volvieron. Lancé la bocanada de aire agradeciendo por haber salido con vida, pero tampoco pude descansar demasiado tiempo hasta que el tren se detuvo en una parada, observando, como una anciana esperaba a que las puertas se abriesen para entrar. Pude notar cómo se me erizaban todos los pelos de mi cuerpo, al saber que esta era otra de las reglas, por lo que mientras esta anciana entraba, leí que era lo que debía hacer. Al mismo tiempo vi que la anciana vestía ropaje de color blanco. Agradecí a Dios por haberme traído a la anciana buena, por lo que amablemente e infinito respeto, la saludé, devolviéndome ella el mismo saludo. Cuando se sentó, revisé una vez más el número del asiento en el que yo estaba, era un 5, por lo cual, podía preguntarle 5 cosas máximo a esta anciana. En general le pregunté cosas sobre acontecimientos personales, como, por ejemplo, si podría tener pronto mi vehículo, el cual fue destrozado en aquel accidente, sobre la salud de mi madre y hermano, etc. Pero cuando me quedaba la quinta pregunta, la utilicé, para decirle si saldría vivo de este tren, por lo que ella, mirándome fijamente, me sonrió, diciendo que eso no dependía de ella, ni de las reglas, sino de mis acciones. Tras dejarme con semejante respuesta, el tren se detuvo, y ella se marchó, dejándome en la soledad del vagón, pensativo en aquella respuesta que para nada se asemejaba con lo descrito en las reglas. Extrañamente, durante 30 minutos no sucedió nada más. Podía notar cómo ya quedaba poco para llegar a mi destino, por lo que empecé a alegrarme de que ya pronto estaba por acabar, pero esa alegría no duró demasiado. Al pasar por un túnel, empecé a notar cómo poco a poco, el tren bajaba de velocidad, hasta que se detuvo por completo. Yo, lentamente, me levanté de mi asiento, pensando en que igual se había estropeado el tren o algo. Y poco a poco, empecé a escuchar unos grandes pasos acercándose al tren, acordándome al momento de la regla referente, corriendo al vagón próximo, escondiéndome justo a tiempo para que saliese un gran golpe en el vagón en el que estaba, sonando un gran peso de metal golpeando al suelo, tratándose de la puerta del vagón. Me quedé congelado apoyado contra la pared del vagón, y cuando escuché gruñidos en el otro sitio, me di cuenta, de que el ser que había ahí, era con el que me había encontrado al principio, haciendo aún menos ruido para que no me encontrase este. De repente, escuché una voz humana al otro lado, concentrándome en esa voz, hasta que me figuré de que era mi madre, pidiendo ayuda. Estuve a punto de levantarme, hasta que caí en cuenta de que quizás era falso, intentando aguantar, mientras escuchaba a mi madre gritando mi nombre y que la ayudase, hasta que escuché al monstruo asesinarla, al mismo tiempo que la escuchaba sufrir y gritar, hasta solamente oír sonido de carne masticada. 10 minutos después solamente escuché al monstruo andar, hasta que se cansó, marchándose y poniéndose el tren en movimiento. Lentamente, volví a mi vagón, encontrándolo lleno de sangre por todos lados, y en el centro, un gran charco de sangre con trozos de carne masticada y pelo que aquel monstruo no consumió. No aguanté y vomité ahí mismo. Tras eso, me senté en mi sitio, intentando no mirar los restos de lo que yo supongo, era una víctima que no salió de este tren y que se hizo pasar por mi madre. 20 minutos después, tenía ya muchas ganas de irme de aquí, cuando, por fin, el tren se detuvo en mi parada. Rápidamente, me bajé nada más abrirse las puertas, y al girarme, el tren ya no estaba, había sobrevivido por fin.
Revisé la hora en mi teléfono, y eran las 6 de la mañana. Por suerte, era sábado por lo que iba a poder descansar. Saliendo de la parada del tren, se me paró el pulso, era de noche. No tenía sentido, eran las 6 de la mañana, debería de estar saliendo el sol. Saqué la lista de reglas, revisando la última. Había caído en la trampa, corriendo, volví a la parada del tren, dándome cuenta de que ya no estaba, me empecé a pegar a mí mismo gritando por haber sido tan inútil, después de todo por lo que había pasado, cayendo en cuenta también en lo que me había dicho aquella anciana. Tras eso, escuché grandes pasos acercándose a mí, viendo al monstruo que estaba deseando poder devorarme.